presidente Guillermo Lasso, de 968 millones de dólares. Una cifra escalofriante, con casi 1.000 millones de dólares, con los cuales se perjudica el derecho a la educación de millones de niños y niñas, de jóvenes. Se incumple la Constitución porque son menos recursos, casi una cuarta parte del presupuesto, que ya no existirá, por ejemplo, para rehabilitar el 86% de locales educativos. La propia ministra de Educación ha sido clara, es decir, la mayoría de locales escolares requieren mantenimiento, están destartalados, los techos se han caído, no han tenido mantenimiento en la pandemia, y todos aspiramos que lo más pronto, ojalá en los próximos meses, nuestros hijos puedan volver a la presencialidad. El 60% de las escuelas rurales no tienen agua potable. ¿En qué condiciones de bioseguridad vamos a reincorporarnos? Pero este recorte afecta a todos los niveles educativos, desde la educación inicial, la educación para la alfabetización, no se diga del bachillerato y en general la escuela básica, porque además los maestros mantendrán sus salarios congelados, lo cual evidentemente afecta a la calidad educativa. Por eso es que, Francisco, hemos exigido, junto a la Unión Nacional de Educadores, la FEUE, los estudiantes secundarios, que hoy está puesto en el orden del día el análisis de la Proforma en la Asamblea Nacional. Esta debe ser observada y devuelta al Ejecutivo para que el presidente Guillermo Lasso efectivamente cumpla con la Constitución y con varios cuerpos legales que le obligan efectivamente a priorizar el gasto en educación. Nosotros no nos resignamos a que a todos los gobiernos siempre les falta la plata cuando se trata de educación, y eso no está bien. Señora Tarihuana, el ofrecimiento del señor presidente de reabrir esas escuelas que cerró el anterior gobierno, de más plaza de trabajo para los docentes, de aumento de sueldo, de dar un sueldo digno a los maestros, entonces se queda en el tacho de la basura. Efectivamente, comienzan a ser promesas incumplidas. El candidato Guillermo Lasso habló de invertir en educación, de revalorizar el salario de los docentes, de reabrir las escuelas en el campo. Y al hacer un recorte de casi 1.000 millones de dólares en este año, significa que habrá otro recorte para el año 2022, porque las prioridades, lamentablemente, del actual gobierno no son atender los derechos de la juventud y la niñez, priorizar la educación, la salud, la seguridad social. Son simplemente ubicar el pago puntual de la deuda externa, de las obligaciones que ellos llaman con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que el pueblo se ha movilizado. También ocurre lo propio en el tema de las universidades. Prácticamente todas las universidades públicas y escuelas politécnicas han sido afectadas en 40 millones de dólares para este año. ¿Qué significa eso, estimado? Que los jóvenes no pueden acceder a nuevos cupos. Se presentaron en el famoso examen Transformar, que solo le cambiaron de nombre, 250.000 bachilleres, hijos e hijas del pueblo, que aspiraban, soñaban con formarse como profesionales, pero solamente hay 90.000 cupos. ¿Por qué? Porque no hay los fondos suficientes, porque el gobierno prefiere otras prioridades y no la educación. Por eso es que alzamos la voz junto a nuestro pueblo y reclamamos el cumplimiento de la Constitución. Hay una situación, el gobierno dice que no hay dinero, hay recorte para los GAD municipales, para los GAD seccionales, para las universidades, usted lo acaba de mencionar. ¿Qué haríamos entonces, señora Tarihuana, si no hay recursos? ¿Cómo responderían ustedes? Esta es una falacia que quieren imponernos los neoliberales, decir que el país está quebrado. Hay dificultades, efectivamente, en el ámbito presupuestario, pero la recaudación de impuestos está en los niveles del 2019, prepandemia. El precio del petróleo, que se calculaba inicialmente $36, hoy está en $72. Es decir, hay mayores ingresos. Pero el tema fundamental, mi estimado, es cuál es la prioridad del gobierno. ¿Va a ser el desarrollo nacional? Pongamos el ejemplo de una casa. Si en una familia se pierden ingresos, hay dificultades económicas, bajo ninguna circunstancia el padre o la madre de la familia le saca a su hijo del colegio, le deja de llevar al médico, o peor aún, le deja de dar la alimentación. Esas son las prioridades que debe tener el presidente de la República. Reactivar la producción, atender la salud
y, por supuesto, comprometerse con el futuro, que es el tema educativo. Alternativas existen, mi estimado. Por ejemplo, le tomamos la palabra al presidente. Hay evasión de impuestos en 7.600 millones de dólares. Eso es muchísima plata. Y no hay la voluntad política de cobrarles a los grandes evasores. Porque no son los comerciantes de Babahoyo, de Quevedo, de Ventanas, esos evasores. Son las grandes transnacionales, corporaciones petroleras, telefónicas, los bancos los que no pagan esos impuestos. Si hubiera mano dura del Servicio de Rentas Internas, estamos hablando de prácticamente una cifra que duplica los préstamos del Fondo Monetario. 7.600 millones es 10 veces lo que dicen van a recuperar con lo que suben los combustibles mes a mes y afectan a las familias ecuatorianas. Es decir, alternativas existen. El tema es cuáles son el programa de gobierno de Guillermo Lasso. Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo parece que es la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Señora Tarihuana, pasemos a otro tema. Quiero aprovechar su presencia en nuestro noticiero. Pasemos a otro tema. ¿Cómo ve usted esa reunión programada por el presidente Guillermo Lasso con los grupos sociales, con los grupos indígenas, programada para el próximo 4 de octubre? ¿Cómo analiza usted ese tema? Francisco, ya era hora que el gobierno del encuentro deje de ser el encuentro entre los de arriba, entre los de siempre. El presidente se ha reunido con sus colegas, me refiero a los banqueros, cada semana. Se ha reunido con los grandes industriales, con las transnacionales petroleras, mineras. Pasó un mes, el mes de agosto, reunido con la misión del Fondo Monetario Internacional. Como dice nuestro pueblo, ya es hora que le pare bola a la población, a los sectores organizados, que tienen demandas, pero que también tienen propuestas. Vamos a ver, ojalá no sea simplemente un diálogo para la foto. Todos queremos que el diálogo se revierta en políticas públicas a favor del pueblo ecuatoriano. La gente quiere soluciones y quiere que se cumplan las promesas de campaña. Por eso se movilizan los arroceros, porque no se cumple con el precio de sustentación. Lo mismo hacen los productores de leche en la serranía ecuatoriana. Por eso la juventud universitaria reclama presupuesto y reclamamos efectivamente que bajen las tasas de interés. Vamos a ver, somos optimistas en el sentido de que el pueblo ecuatoriano sea escuchado efectivamente por Guillermo Lasso. Si no, la movilización siempre será una opción.